Entonces, regreso a lo que estaba yo comentando. Este principio de trabajo virtual es el punto sobre el que gira la dinámica y la reducción de las ecuaciones de Lagrange. Con eso se define lo que se conoce en física como lagrangiana. Y la lagrangiana está en el corazón de la física moderna. Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular a partir de una lagrangiana y se deducen las ecuaciones de movimiento. La relatividad general también a partir de una lagrangiana. El modelo estándar de partículas elementales también tiene su lagrangiana, es toral. Entonces, quien quiera que vaya a hacer física o física matemática debe entender la idea de lagrangiana y de dónde surge y de las condiciones que conducen a su deducción. Y para ello, primero hay que entender la idea de desplazamientos virtuales. Lo quiero discutir. Entonces, consideremos un sistema de n partículas. Las masas no tienen por qué ser iguales, así de M1 hasta Mn, con vectores de posición. Quiero que noten una cosa. Cuando escribo las R's, tenemos N constricciones. Esto implica, no me he quitado las constricciones porque no estoy usando las Qs. También aquí quiero que les quede claro, la notación, para mí, cuando ponga Qs minúsculas, es implícito que son los grados de libertad. No son independientes entre sí. Las Rs no son las RJs independientes entre sí. Ahí las tengo todavía escondidas, agazapadas, y las voy a quitar. Y definición, y esto hay que discutirlo. ¿Qué demonios voy a conocer, dar a entender por trabajo, por desplazamiento virtual? Se denota, ay, en la torre, se denota. La anotación también es, ya sé que escribo horrible, parece que tengo síndrome de Down por la manera de escribir, se denota, pero la anotación, procuro ser lo más cuidadoso posible con mi anotación, y cuando yo use una delta minúscula, voy a estar hablando de desplazamiento virtual. Se nota desplazamiento virtual. La notación es delta R subíndice L de desplazamiento virtual de RL a lo siguiente. En realidad cumple dos condiciones.
Uno, es, recuerden, por eso usted, puse aquí esta frase, ¿sí? Las R's contienen las constricciones, no son todas independientes. Y cuando estoy diciendo que contienen las constricciones, quiere decir que las R's minúsculas, todas desde 1 hasta N mayúscula, deben de satisfacer las constricciones. Entonces, la primera condición para un desplazamiento virtual es que es consistente con, y me van a perdonar que sea yo tan incisivo con todas y cada una de las constricciones. Y la que viene, esta como que es más o menos sencillo imaginársela, ¿sí? La siguiente es la que cuando se le menciona a la gente brinca y eh, dice, ¿cómo es posible que esto se tome en cuenta? Ahorita lo explicamos. Un desplazamiento virtual es un proceso. Y esto va a ser importante en la matemática que sigue. Un proceso, y lo voy a poner todo esto en rojo, instantáneo. Punto y coma. Y otra vez, no. ¿Y qué verbo utilizo? Déjenme, no, no consume tiempo. Entonces, no, necesito aclarar algunos aspectos, pero antes de aclararlo, quiero que vean las dos condiciones que definen un desplazamiento virtual. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué onda? ¿Me escucho? Esta es clase 27, en principio solo quedan 6 clases, 2 semanas más. Esperaría que me traten rudo para que me hagan preguntas. Cuando dice que es consistente con las constricciones, se refiere a que... ¿A qué se refiere? Allá va. Esa es una pregunta. No consume tiempo. Pues, No, espérenme. y, ah, Espérenme. Guarden las preguntas. Por ahí hubo una primera pregunta y voy a ir contestando observaciones. ¿Quién me hizo la primera pregunta sobre qué quiere decir ¿quién fue? Guerra. guerra. Ahí va. El primer punto. Consistencia con las constricciones implica en realidad lo que voy a escribir ahorita es como el mejor de los casos, guerra, una respuesta parcial. Voy a contestarle de manera más completa con un ejemplo. Explica que delta RL no puede violar ninguna
Ninguna constricción. ¿Por qué? Porque en principio nuestra búsqueda es un formalismo en donde se tomen en cuenta las constricciones. Entonces, imagínese, no es todavía la respuesta a su pregunta, Guerra, que empiezo yo a introducir procesos en donde se violentan las constricciones. ¿A poco les voy a tomar en cuenta? No. Claro que no. Entonces, eso no contesta a su pregunta. Por ejemplo, ahora sí. Y lo podemos hacer de manera bien simple. Fíjense. Tomemos otra vez un péndulo simple. Cuando creímos que ya hemos aprendido todo el péndulo simple, nos da el sistema una lección de humildad enseñándonos algo nuevo. Tengo aquí, y ahorita hacemos otros. Que les quede claro, porque este es uno de los puntos en mecánica clásica que más ámpula causa y que luego resulta más mal comprendido. Uno de ellos es lo que me acaba de preguntar Guerra, y el otro es todavía peor, el que no consume tiempo. Tenemos el péndulo simple. Imagínense que lo que acabo de dibujar como L es una barra rígida de metal, Guerra, y que aquí tengo la partícula colgando, lo que usted tenga ahí, M mayúscula. Muy bien. ¿Está usted de acuerdo que el hecho, Guerra, que una constricción es 27 punto, no, déjeme ver qué número de ecuación es, 13. Es que x cuadrada más y cuadrada menos L cuadrada es igual a 0. ¿Está eso correcto, Guerra? No es la constricción. Ahora imagínense que yo le digo, mi desplazamiento virtual es en esta dirección. Y ahora la posición de la masa mayúscula es esta que está aquí. L con L minúscula menor que L. ¿Qué me diría usted? Que la constricción de 27.13 ya no se cumple. Y que parece que realmente tengo daño mental irreversible, ¿sí o no? Entonces, este es un proceso, un cambio, ya ni siquiera le llamo desplazamiento virtual, donde no utilizo la delta minúscula. Sea la del dibujo, no es un desplazamiento virtual. Esto también, Guerra, es una respuesta en el mejor de los casos parcial a su pregunta, porque no estoy contestando que es un desplazamiento virtual en esta situación, sino que no es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Pero tampoco está tan mal porque
a veces cuando nos dicen qué características carece un proceso, espérame, eso también nos ayuda a comprender qué sería un desplazamiento virtual para este caso. Y voy a dibujar. Lo voy a exagerar como siempre, para que les quede claro. Está por aquí. Lo voy a exagerar. Esto es L, esto es L. Esto sería un desplazamiento virtual. Fíjese cómo es completamente consistente con la constricción o no guerra. Un desplazamiento virtual. En este caso, es aquel que es perpendicular a la recta. ¿Cómo le llamé? L minúsculo. En otras palabras, otra manera de entenderlo, equivalente, es tangente al círculo de radio L y centro en 0. ¿Quién es 0? Es el origen de coordenadas. Aquí está el 0. ¿Sí quedó claro, Guerra? Voy a hacer un tercer dibujo para poner lo que estoy queriendo señalar aquí. Y ahora dibujo el semicírculo. O acá. Y un desplazamiento virtual sería este que está acá. Sí, le contesté ahora, Guerra. Sí, profesor. Eso es lo que quiere decir. Que usted de ninguna manera puede calificar como en el primer caso, que está aquí, esto, violenta la única construcción. Ni modo. Como la construcción implica que la distancia entre origen de coordenadas y posición de M, fíjese que se puede mover en un semicírculo, ¿sí o no? ¿Sí está claro, Guerra? Sí, sí, profesor. En este caso, el único tipo de constricción de desplazamientos virtuales que usted puede tener son aquellos que resultan tangentes a el semicírculo. ¿Por qué? Porque son los únicos que respetan la constricción. Ese es el punto. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Entonces, es algo que hay que meditar. Ok, muy bien. Contesté la primera duda. Alguien más que me parece que era Rojas iba a preguntar. Sí, profesor, ¿Quién yo, más? Ajá. ¿Qué onda? ¿Qué era? Ah, sí. En la segunda condición que nos dio, dice que es un proceso instantáneo que no consume tiempo. Pero ¿cómo puede haber un desplazamiento que no consuma tiempo? Si en general, pues el desplazamiento depende del tiempo. Sí, allá va. El segundo punto.
Muy bien. Vamos a aclarar ese tópico de una manera muy sencilla. Repita su pregunta, por favor, Rojas. Que cómo puede haber un desplazamiento que no consuma tiempo. ¿Cómo es posible que qué? Que un desplazamiento no consuma tiempo. Fíjense que la respuesta es muy simple. Ajá. Tiene que consumir tiempo. Es lo que me está diciendo, ¿o no, Rojas? Sí. Todos han visto estos lentes de realidad virtual. ¿Están de acuerdo? Si yo me pongo uno de esos y veo que estoy esquiando en los Alpes suizos. ¿Estoy en los Alpes suizos, Rojas? ¿En realidad? No, Ok. ¿Qué es el desplazamiento virtual? No es, déjenme señalarlo para que les quede claro, porque la frase de la pregunta de Rojas contiene una suposición que es errónea. No. Le contesto en el mismo espíritu que le contesté a Guerra. Primero digo lo que no son procesos que se susciten. Que se susciten. Espérame. Que se susciten. En la realidad. Ok. Entonces, ¿qué son? Son. Espérenme. Que mi frase no genere ambigüedad. Son funciones, eso sí. Auxiliares. Son funciones matemáticas auxiliares. Son funciones matemáticas. ¿Profe, qué dicen? ¿No son qué? No son procesos que se susciten en la realidad. Punto y coma. Son funciones matemáticas auxiliares que se introducen en este análisis. ¿Sí quedó claro, Rojas? Yo nunca dije que usted pueda en un experimento llevar a cabo un proceso virtual. ¿Sí quedó claro? Un desplazamiento virtual. No pueden ser realizados en un experimento. Solo son un artilugio matemático. Son un artilugio matemático. Entonces, fíjese cómo usted asumió que se pueden llevar a cabo un experimento. Me dice, oiga, pues, si yo muevo algo, eso va a requerir que transcurra en el tiempo. Pero yo jamás dije que estuviera yo llevando la partícula de M de dónde a dónde, de este punto a este punto. O sí lo dije, Rojas.
No, no, profe. Ahí me están atribuyendo milagritos que pues yo nomás no, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, Rojas? Así se hacen los chismes, ¿no? Sí. Van a decir que Camacho anda diciendo que no sé qué. No, 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 no. Es una función matemática auxiliar. Ok. Fin de la historia. Sí, Para sí, ya me quedó hallar, claro. ya quedó claro. ¿Qué, qué otra no tienen, sí, no, 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 ¿cómo se no tienen lugar en la realidad, no tienen, no se llevan a cabo, pero ya lo dije, ¿no? No se llevan a cabo. No, no, pero no me gusta. Sí, no tienen lugar en la realidad. No, no se llevan a cabo. No se llevan, no, esa es la frase, no se llevan a cabo en la realidad. No se llevan a cabo. En la realidad. ¿Sí está claro? Otro, bueno, ya vimos, cómo para el caso, eh, ¿cómo se llama? Para el caso del péndulo, eh, lo que es un desplazamiento virtual y que no es un desplazamiento virtual. Vamos a hacer un ejemplo un poquito diferente para que les quede claro, intentando que esto quede lo más claro posible. Y ahora Profesor, voy a considerar, ajá, perdón, antes de que continúe, en el ejemplo que puso primero, ese delta R se movía sobre la barra, ¿verdad? sí, y es imposible porque la distancia es como si le digo que comprimí la barra, pero estoy suponiendo que la barra no se puede ni elongar ni comprimir, estoy violentando las condiciones que yo mismo estoy planteando, ¿sí me explico? Ok, sí, profesor, sí. ¿Es claro, Rojas? Sí, profesor. Usted quiere preguntar, ¿qué es lo que quería preguntar? ¿Eso? Muy bien, entonces voy a continuar